Querétaro, en la República Independiente, cuando dejamos de ser colonia, y también durante el virreinato, siempre fue un centro cultural, un centro que tenía importancia académica. Esto nos habla, estos 195 años de las primeras clases de Derecho en lo que hoy es el Estado de Querétaro, pues nos habla de la importancia que ha tenido la disciplina jurídica para los queretanos, para las queretanas y desde luego para la nación, ¿no? Querétaro ha sido testigo, como todos sabemos, de acontecimientos históricos trascendentales. En la independencia tuvo un rol muy importante, en la guerra de reforma, desde luego en la Revolución Mexicana. Aquí nada menos que donde estamos, en este recinto que es el Teatro de la República, pues se promulgó la Constitución de 1917, que está aún en vigor, ¿no? Ha habido acontecimientos jurídicos extraordinarios existieron durante el siglo XX y XXI. Entonces esto nos habla primero del apego que tienen las queretanas y los queretanos por la legalidad, por el orden, la formación cultural de la sociedad de este estado, que se anticipó a otros estados de la República en la formación jurídica, pues de los que serían posteriormente abogados y en el siglo ya XX abogadas en el estado. Cuando yo inicié la carrera, le decía que en el año de 1978, pues habían transcurrido muchas décadas desde las primeras lecciones jurídicas que hubo en Querétaro. Para mí significó un gran honor, ¿no? Yo entré con una generación que se ha distinguido, que tuvo extraordinarios profesores. Nosotros, por ejemplo, tuvimos como profesores a don Guadalupe Ramírez Álvarez, que fue un rector muy importante de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tuvimos como profesor en Derecho Penal a don Juan Francisco Durán Guerrero, ¿no? Que también ya ha fallecido, que era un distinguido y extraordinario profesor de Derecho Penal. Nos enseñó la maestra Sonia Alcántara Magos, que aún vive Derecho Civil, el doctor Mariano Palacios, que hoy estará con nosotros en una presentación de un libro. En fin, tuve don Enrique Burgos, que fue gobernador del estado. Entonces, creo que la élite, voy a utilizar esa palabra, que a veces se emplea esa palabra con un tono denostativo o crítico, pero la élite intelectual de Querétaro, desde luego la élite jurídica, sí, a mí me formó, a mí me enseñó. Y yo soy abogado heredero de esa élite. Y ellos, esos maestros y maestras que tuve en la facultad, a su vez descienden de una élite anterior a ellos, que también fueron distinguidos, ¿no? Muy distinguidos. Querétaro ha dado, por ejemplo, al país no solamente políticos muy importantes, sino ministros de la Suprema Corte. Un queretano fue presidente de la Suprema Corte, don Agapito Pozo Balbás, ¿no? Entonces, para mí es un timbre de orgullo. Yo nunca niego ni rechazo, y no miento al decir o no señalo que no me formó Querétaro. Yo soy abogado por Querétaro, no solamente en la parte teórica, en el salón de clases, sino mi formación jurídica práctica también se dio en los tribunales de Querétaro. Yo de joven, fui muy jovencito, de 18 años, fui meritorio de juzgados civiles aquí en la ciudad, secretario proyectista, mecanógrafo de juzgado. En alguna época me tocó fungir como juez interino
secretario proyectista del Tribunal Superior de Justicia. Y todo eso era porque mis profesores de la facultad eran a su vez jueces o magistrados o magistradas del Tribunal Superior de Justicia. Era el caso de la maestra Sonia Alcántara, que fue la que nos invitó a trabajar al tribunal. Ella era en ese momento la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Entonces, toda mi formación jurídica, básica, fundamental, el abogado que soy, se lo debo a la Universidad Autónoma de Querétaro y a su facultad. Es verdad que uno, pues, la vida nos lleva por distintos caminos, crece, se hace mayor, sale fuera de Querétaro, estudia en otras partes del país, del extranjero, pero las nociones básicas, las categorías básicas, la formación que hace que hoy sea la persona que soy, se lo debo desde luego a la Universidad de Querétaro, a la preparatoria. Yo estudié también el bachillerato en la Prepa Centro, 75-78, donde también tuve profesores y profesoras extraordinarios, que desgraciadamente algunos de ellos ya no están con nosotros, ¿no? Don Carlos Alcántara, que nos enseñaba historia universal, o por ejemplo Alejandro Obregón Álvarez, que era nuestro profesor de filosofía, o la química Puga, que era nuestra profesora de biología, o la maestra Dolores Cabrera, que fue rectora de la universidad, que impartía la clase de economía en el bachillerato. Entonces, esa formación del bachillerato, que fue en la Prepa Centro, ubicada en la Prepa Centro, y posteriormente en el Cerro de las Campanas, en donde estaba la facultad. Bueno, cuando yo comencé a estudiar aún no era facultad, era escuela de Derecho. Ustedes saben que es facultad hasta que tiene esa escuela estudios de posgrado. Entonces, posteriormente fue facultad, pero a mí me tocaron esos años donde los profesores, las profesoras que nos enseñaban ya realizaban estudios de posgrado y estaban en proceso de que la vieja escuela de Derecho se convirtiera en una facultad de Derecho como lo es ahora. Desde luego estar en la universidad, en cualquier universidad, ¿no? Pero sobre todo en la Universidad de Querétaro es un proceso muy enriquecedor humanamente, te enriquece como persona, conoces a compañeras, a compañeros con otras formaciones, de otras clases sociales, tienes profesores, algunos más cultos, otros menos cultos, pero todos ellos te abren el conocimiento, te enseñan, te dan alternativas de vida, te muestran las alternativas de vida para que tú ya en tu vida profesional te puedas desarrollar. Entonces, en México las universidades públicas, esto lo dicen los estudios sociológicos y de ciencia política, las universidades públicas son un factor fundamental para la movilidad social. Muchas personas que ingresamos a la universidad pública, después de cumplir nuestros estudios de bachillerato profesionales, pues adquirimos otro estatus social y adquirimos también otro compromiso con la sociedad. Si en México no existieran las universidades públicas, imagínense los niveles de desigualdad que tendríamos. Seguramente tendríamos conflictos sociales muy graves, muy profundos, porque habría sectores sociales excluidos que reclamarían con tener un lugar distinto, preponderante en la sociedad. Entonces a mí la universidad pública pues me cambió la vida, ¿no? De los modestos orígenes de donde provengo, me transformó en un ciudadano, en un profesionista, en una persona interesada en las transformaciones políticas, jurídicas de mi país. La universidad me hizo, ¿no? Soy debido a la universidad. Mire, yo no soy queretano de nacimiento, yo nací en el norte de México, yo nací en Coahuila, en un pueblo que se llama Parras de la Fuente,
donde nació don Francisco I. Madero, de ahí yo soy. Y era un pueblecito de 20,000 habitantes. Mi madre sobre todo y mi padre también estaban desesperados porque éramos 4 hermanos y dijeron: los muchachos van a terminar secundaria, en el pueblo la educación terminaba en la secundaria, ¿y qué van a hacer? ¿Dónde van a estudiar? Se van a tener que ir lejos, ¿no? Lo más cercano era, bueno, Saltillo, la capital del estado, o Monterrey, pero mi padre tuvo una oportunidad. Mi padre era comerciante y abrió con un pariente aquí en Querétaro, en la ciudad, una ferretería muy modesta, y con esa ferretería pues nos educó, alimentó la casa, la sostuvo, nos dio la educación y nos venimos todos a vivir a la ciudad de Querétaro, y aquí todos mis hermanos, mi hermana, estudiamos todos en la Universidad Autónoma de Querétaro, algunos con más provecho y otros con menos provecho, pero todos estudiamos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi mamá era ama de casa, mi mamá era una simple ama de casa, una mujer norteña. Mi mamá es de la frontera, es de Tamaulipas, de Matamoros, donde desemboca el río Bravo, ¿no? al Golfo de México. Entonces, una mujer sencilla, humilde, una ama de casa. Mi padre un comerciante. Los estudios de mi padre eran de primaria. Mi padre apenas había terminado la primaria. Claro, era un tipo audaz, porque de joven se había ido de mojado a los Estados Unidos y había vivido 10 años en Chicago, trabajando como bartender, pues en los bares ahí de Chicago, ¿no? Y después de reunir algún dinero regresó a México. Pero sí, mis padres, en general la familia de mi madre, de mi padre, de orígenes modestos, sin gran formación académica. Entonces, donde tuvimos la oportunidad de enriquecernos como personas, de formarnos, de educarnos, fue aquí, en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el bachillerato, en la Prepa Centro y posteriormente en la Facultad de Derecho. En el caso de mi padre, él todavía me tocó ver que egresara de la universidad, le tocó ver algunas de los cargos públicos que he desempeñado, pero mi padre murió en el año 2000, entonces ya mi padre tiene muerto más de 22 años. Mi madre aún vive, a mi madre le ha tocado conocer todo el trayecto vital, tanto mío como del resto de sus hijos. Yo les diría a los egresados y a los que son actualmente estudiantes, a las mujeres, a los hombres que estudian Derecho, que deben sentirse profundamente orgullosos porque están recibiendo educación jurídica en una de las instituciones más importantes del país, con una historia que se remonta a hace 195 años, con la presencia en las escuelas de Derecho y ahora en la facultad de grandes juristas que han tenido desempeños extraordinarios en la vida nacional, ministros de la Corte, magistrados. Hoy, por ejemplo, vendrán algunos magistrados federales, egresados de la Autónoma de Querétaro a esta presentación. Entonces deben sentirse muy orgullosos, muy contentos de estar estudiando en una de las instituciones jurídicas más importantes de México, ¿no?